Hola amigos, en este vídeo voy a enseñaros cómo hacer un documental especial. Para ello, simplemente podríamos utilizar un tema que ya hayamos tratado anteriormente y con nuestra cámara podríamos recopilar toda la información nueva e inédita junto a una conclusioncilla final. También podríamos añadir la voz del narrador en un volumen más bajito y nuestra voz traducida más alta. Entonces... Las terroríficas y mortales bestias del bosque han seguido realizando descomunales fechorías y están más agresivas que nunca. Los nuevos modelos están hechos de materiales más elásticos, tienen más duración de batería, quedan bien allá donde se pongan y han mejorado su servicio de autolavado. Aunque en ocasiones pueden llegar a sufrir cortocircuitos internos y pueden llegar a quedarse sin pilas. También emiten sonidos adorables para reclamar comida y cuando reciben nutrientes. Estos nuevos modelos también generan energía cinética cuando se limpian y disponen de emojis. Los Miau Miau más jóvenes ahora se juntan en bandas organizadas que realizan expediciones en busca de nuevos territorios donde conspirar en secreto. También han creado su propia ley y meten en prisión a quien pueda entorpecer su cometido de dominación mundial. Sin embargo, a pesar del gran peligro que suponen para el ser humano, estos seres quedan muy bien allá donde se pongan y llenan el entorno de monería y achuchabilidad. Por ello, los científicos más prestigiosos de Harvard han desarrollado un método infalible para atraerlos. Y del mismo modo que pueden protagonizar estampas hermosas y entrañables, también son expertos en ordinariez. A veces pueden llegar a ser violentos e incluso desarrollar tendencias vampíricas. Pero lo más terrorífico de todo no acaba aquí. Cuando cae la noche, los Miau Miau se convierten en armas mortales capaces de lanzar rayos X que les permiten ver en la oscuridad y realizar fotografías nocturnas para vendérselas a mafias de todo el mundo. Son capaces de oler el miedo y la comida. En caso de invasión minina, las fuerzas del orden pueden llegar a intervenir. Afortunadamente, al amanecer, las bestias vuelven a la normalidad. Pero la comida humana sigue corriendo un grave peligro. Los métodos para ahuyentarlos se han quedado atrás y ante la falta de eficacia de los sistemas más recientes, se están probando nuevas herramientas con potenciales conjuros antibestias. También se ha comprobado la eficacia de la emisión de ondas producidas por el pop japonés. El miedo a lo desconocido es algo muy común en muchas especies. Y aquí habría que hacer un inciso. Los Miau Miau que habéis visto en este documental se parecen a otras razas en varios aspectos. Intentan adaptarse y buscan
un lugar donde estar en calma. Pueden llegar a tener sus momentos de crispación, pero como en cualquier especie o familia. La raza humana es la que predomina en este planeta, pero muchas veces parece que obra en contra de sí misma mediante el odio y el miedo, provocando situaciones que ningún corazoncillo debería sufrir. Sin embargo, estos gatillos tienen una vida mucho más corta que la humana. Son de muchos colores y tipos, cada uno con sus cosillas y su forma de pasar la vida. Pero conviven. Piden ayuda a otras especies si lo necesitan, y es algo que nos debería hacer pensar, aunque sea un poquillo. Pero hay algo más. Si un humano, oprimido con su entorno, da de comer o se le ocurre cuidar de cualquier animalillo de más de 2 patas, obtendrá algo que iluminará hasta la casa más oscura. ¿Ves? Y ya está. Espero que os haya gustado este tutorial. ¡Chao!